Parece ser que hemos tenido unos problemas de conexión, así que vamos a retomar donde lo dejamos. Estamos viendo una pequeña introducción a esta obra, que son las bodas de Tetis y Peleo, que es el origen del juicio de París y finalmente de la guerra de Troya. Porque vemos cómo están invitados todos los dioses a esta boda, menos uno, que es Eris, que es la discordia, a quien vemos aquí arriba con las alas, que lanza una manzana de oro con la inscripción a la más bella, una manzana que quieren alcanzar las diferentes diosas, vemos aquí a Atenea, como Juno, como Venus, y Júpiter, para no meterse en líos, le pide a París que sea él el que decida. Y es algo que se podrá ver también el siguiente episodio, lo podemos ver en el museo también, de la mano de Rubens esta vez. Pasamos aquí, continuamos con Rubens. Estas salas del Museo del Prado, en la segunda planta. Y esta es una de las versiones del juicio de París. En el museo conservamos dos, en donde vemos cómo le ha caído la tarea a París, ¿no?, de decidir cuál de las diosas es la más bella. Vemos aquí Mercurio, que le ha encargado esta tarea, y vemos las diferentes diosas, cómo se van quitando la ropa para que las vea a París en todo su esplendor. Con cierta dificultad, y vemos que París ya ha elegido a Venus, que está en medio de las tres, tranquila, sabedora de su victoria. No, el museo no está abierto, abrirá a comienzos de junio, todavía no tenemos la fecha, la anunciaremos en cuanto podamos. Y ahora el museo está trabajando para abrir en las mejores condiciones. Pero mientras esto es posible, mostramos algunas de las obras, parte de la colección del museo, a través de Instagram. Como por ejemplo estas obras de Rubens, donde se muestra perfectamente la vitalidad del artista, cómo sabe captar la vida, las sensaciones. Vemos esta magnífica coreografía, ¿no?, en esta danza de personajes mitológicos y aldeanos. Es una obra que realiza hacia 1630, 1635, para situarnos un poco en fechas, y que muestra la alegría de vivir, además con toques tan cotidianos, ¿no?, que nos podemos hacer una idea, por ejemplo, como estos perros alborotados dando vueltas y ladrando al grupo. Sí, el museo sigue trabajando, los restauradores, no todos, la mayor parte del personal está teletrabajando desde sus casas, pero sí comienza a haber algún restaurador que, claro, lógicamente, restauradora, no puede hacerlo, no puede trabajar desde su casa, pues sí que está haciéndolo en el museo. Pero la mayor parte de la plantilla está teletrabajando. Vemos esta maravilla de curvas, de brazos unidos. Está previsto que se abra a comienzos de junio, pero todavía no tenemos la fecha. Y estas salas, además de Rubens, también muestra obras de otros autores menos conocidos, obras
que a veces si vamos con prisa pues pasan desapercibidas y merece la pena detenerse en ellas. Como por ejemplo esta obra de Adam Elsheimer. Vamos a mostrar la cartela para que veáis cómo se escribe el nombre del autor, Ceres en casa de Hécuba. Es una obra que se expuso en la exposición Belleza Encerrada, muy pequeña, de dimensiones muy reducidas. Y lo que narra, primero es una obra de óleo sobre cobre. Por eso estos brillos son diferentes a, por ejemplo, esta obra que tenemos al lado de Rubens, que es óleo sobre tabla. Y utiliza muy bien el material el artista, explota la calidad del material para dar esa sensación de noche, de oscuridad en los reflejos. Y la historia que está contando es, Ceres en la casa de Hécuba. Ceres, a quien vemos aquí bebiendo agua, está buscando a su hija Proserpina, que había sido raptada por Plutón. Entonces va por todo el mundo buscando a su hija. Y en un momento dado, pues se para en casa de Hécuba, esta anciana. Tiene sed, le pide una jarra de agua, Hécuba se la da. Y Ceres está tan sedienta, que bebe de forma un poco precipitada. Y eso le hace mucha gracia a este niño. A Ceres no le hace ninguna gracia y decide convertirlo en lagarto. Quizás refleja un poco con el teléfono, pero es muy interesante ver los diferentes focos de luz. El más claro lo tenemos aquí con la vela que sujeta Hécuba, pero tenemos al lado también, apoyado en esta rueda, esta antorcha, que da otro foco de luz. Al fondo veríamos con esos reflejos, ¿no?, cómo están esta pareja, este anciano y esta mujer, con una pequeña lumbre. Y finalmente, arriba a la izquierda veríamos otro tipo de luz, un poco más fría, de la luna. Es una pena porque no se ve muy bien con el teléfono. Vemos que hay un poco de reflejos. Pero es una obra muy interesante y que os animo a cuando, por fin se vuelva un poco más a la normalidad, a pararos, ¿no?, en estas obras tan pequeñas y que a veces, sobre todo ante la explosividad de Rubens, pues podemos dejar de lado. Hemos hablado antes de unos bocetos de Rubens en el pequeño directo que se ha cortado antes, que realizó, que conservamos en la sala de al lado, unos bocetos que realiza para hacer luego obras dedicadas a la decoración de la Torre de la Parada. Y tenemos otros bocetos, en este caso bocetos para tapices. Hace poco estuvimos hablando de los cartones para tapices que realizaba Goya, que también realizaba primero bocetos, luego se hacía el cartón y finalmente, con el cartón como modelo, se confeccionaba el tapiz. Esta es la sala 78, estamos en la segunda planta, que está dedicada a la pintura flamenca. Pues en estas obras son bocetos que realiza Rubens para unos tapices que estaban dedicados al convento de las Descalzas Reales, bajo el tema del triunfo de la Iglesia. Hubo una exposición hace no mucho, vais a encontrar muchísima información en nuestra página web. De hecho, estuvieron en dos exposiciones, en uno dedicado a la restauración de estos bocetos, algo muy interesante,
porque están hechos sobre tabla, entonces ahora tienen un soporte de muelles en la parte trasera que les permite pues, esos movimientos que realiza la madera. Tenemos vídeos sobre esto en nuestro canal de YouTube y luego formaron parte también de la exposición de bocetos de Rubens con Alejandro Vergara, que es el experto de Rubens del museo. Eso es, José de la Fuente es el restaurador de soporte del Museo del Prado. Ha realizado también algún vídeo en directo con nosotros. Su labor es muy importante porque es uno de los pocos restauradores de soporte de madera que existen. De hecho, forma parte de un proyecto que lo que hace, patrocinado por la Fundación Getty, que lo que hace es que los mayores expertos, entre los que se encuentra José de la Fuente, pues vayan enseñando a los restauradores más jóvenes para que este conocimiento no se pierda cuando ellos se jubilen. El experto en Rubens es Alejandro Vergara, que es el jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo del Prado. Y es un asiduo a estos vídeos en directo. Seguro que lo habéis visto en otros vídeos que hemos hecho con él. Se llaman cartones para tapices porque lo importante en este caso era la obra final era el tapiz. Entonces, lo demás se hacía en materiales de poco valor, como cartón, porque de hecho no se guardaba, era solo para un medio para el fin que era el tapiz. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de Goya, no los hacen cartón, los hacen en óleo y son de tal calidad que sí se conservan. Por eso se suelen llamar cartones, aunque pues no lo sean. Si seguimos este paseo por las salas, ahora estamos en la sala 77, y esta es una sala dedicada a este tipo de pinturas de coleccionismo. Con predominio de las obras de Teniers. Pero también con obras en donde colaboran muchísimos artistas, como esta que vemos aquí, que es una colaboración de Bruegel, Van Balen, Franz Wagner. Vamos a mostrarlo para que os hagáis una idea de la forma de trabajar de estos artistas. Sí, son flamencos. Estas son las salas dedicadas a la pintura flamenca. Y Rembrandt tenemos uno que mostraremos más adelante. Solo conserva uno el Museo del Prado. Y en este tipo de colaboraciones, pues lo que estaban buscando es realizar una obra de lujo, de muchísima calidad, en donde los mayores expertos pues cada uno en su ámbito, por ejemplo, en flores, en figuras, en paisajes, pues colaboraban para hacer una obra única. Además es un momento en donde hay un auge por el conocimiento, por el descubrimiento del mundo. De ahí que veamos también muchísimos instrumentos científicos. Y se junta lo que por un lado sería artificialia, que son las obras hechas por el ser humano,
que nos ayudan a conocer el mundo, pero luego también relojes, joyas o instrumentos también. Y por el otro lado, lo que se llamaría naturalia, en donde se recoge este afán enciclopédico por captar las diferentes formas pues, de conchas, de animales, que se van descubriendo en estos viajes, ¿no? Estamos hablando de... Esta obra se realiza hacia 1620. Estamos haciendo un repaso muy general por estas salas del museo. Si queréis profundizar en las obras o en algunos artistas, os recomendamos que visitéis nuestra página web, porque vais a encontrar ahí toda la información y vídeos, conferencias. Vemos, por ejemplo, también la parte de... Estamos hablando de coleccionismo. No podía faltar esta magnífica obra de Teniers, el archiduque Leopoldo Guillermo, en su galería de pinturas en Bruselas. Y aquí tenemos al archiduque. Y este sería el propio Teniers. Este tipo de galerías de obras de arte era una cuestión, además de estética, también servía como propaganda. Mostraba el poder del soberano. El soberano no tenía que ser solo un guerrero. En esta época ya tenía, a partir del Renacimiento, después de muchos tratados, el soberano tenía que ser, o el caballero, tenía que ser un personaje también culto y rodearse de los mejores artistas. Y de esta forma rivalizar con las colecciones de otros soberanos. Es interesante ver también en estas obras tan características de Teniers. La verdad es que dan ganas de estar aquí horas. La influencia de unos artistas en otros. Por ejemplo, de forma muy clara, el Bosco. Ver todo este tipo de criaturas que siguen apareciendo en las obras, y el Bosco, para que os hagáis una idea, es de hacia 1500, y estas obras son de 1640, 1647. Entonces, casi 150 años después, fijaos la gran influencia que tiene el Bosco, que se siguen representando este tipo de criaturas. Vemos además claramente en las obras como cuando algo funciona lo van repitiendo, ¿no? en diferentes obras. Por ejemplo, esta rana. Esta rana en esa posición la repite exactamente igual en la obra de abajo. Eso es algo habitual. Cuando algo funciona, los artistas lo incluyen en varias obras. Se puede ver muy bien también en las pinturas de campesinos. Vemos estas fiestas
aldeanas, en donde muchas de estas figuras se van a repetir. Vamos a buscarla, seguro que encontramos. Mira, por ejemplo, el barril, el hombre del barril lo volvemos a tener aquí. O los fumadores también. Vemos cómo Teniers repite, ¿no?, la expresión del rostro. O las figuras de fumadores sentados también. En cuanto se puedan visitar estas salas, cuando volvamos a la normalidad, os animaría a que visitarais estas obras de Teniers y buscarais similitudes entre unas figuras y otras. O aquí, por ejemplo, es que es continuo. Este personaje apoyado en la chimenea vuelve a aparecer en la obra que tenemos al lado. No es raro que repitan esas composiciones, porque cuando funciona, las obras no se iban a ver juntas, eran para clientes diferentes. Luego hay una parte de Teniers también muy divertida, que está dedicada a los monos fumadores y bebedores. O vemos el mono escultor, el mono pintor. Una crítica jocosa que hace Teniers a la sociedad. Si hay algo de música en la colección, hoy no lo vamos a ver, pero mañana seguramente podamos ir a la otra parte de esta segunda planta, en donde están obras como Los Cinco Sentidos de Bruegel, donde hay muchísimos instrumentos. Todas estas obras que estamos viendo son de David Teniers. Para que os hagáis. En esta sala la mayor parte de las obras son de Teniers. Pero volviendo también a esa parte de descubrimiento, por ejemplo, impacta mucho ver obras como esta iglesia de Flandes, de Pieter Neff. Vamos a mostrar la cartela para que veáis cómo se escriben, porque pronunciar estos nombres pues puede dar lugar a equívocos.
Estos espacios que vemos como el artista te transporta a otra época, a otro lugar. Esa preocupación por la perspectiva, por crear el espacio, por crear la profundidad. Que a la vez se llena pues, de escenas anecdóticas. Pero que nos ayudan a comprender quizá cómo sería el día a día, ¿no? de esta sociedad, de esos personajes. En nuestra página web vais a poder ver todas estas obras en alta calidad. Las podéis descargar también, si queréis, y compartir en redes sociales. Y pasamos ya a la pintura holandesa. Esta es la sala 76. Antes algún seguidor ha preguntado por Rembrandt. Este es el Rembrandt que conserva el museo. Judith en el banquete de Holofernes. Es el único que conserva el museo, pero bueno, al menos lo tenemos aquí. Y es una muestra pues, de la maestría de Rembrandt. Sí, estas salas no son tan conocidas, están en la segunda planta. Y son unas salas que se reformaron hace no mucho, hace 2 o 3 años. Esta obra es muy curiosa en el estudio técnico. Al hacer la reflectografía, se aprecia cómo hay un cambio de composición y aparece un personaje que ahora no se ve. No este personaje, sino otro, aparecería aquí. Eso se ve en la reflectografía, pero luego Rembrandt decide cambiar la composición y vemos cómo en la obra final pues, desaparece. Estas salas estuvieron cerradas durante muchísimo tiempo. Llevan abiertas 2 o 3 años. Y también forma parte de la reforma de las salas del Tesoro del Delfín. Y vemos esta pintura holandesa muy característica también. Por ejemplo, esta obra de Salomón de Bray, Judith presentando la cabeza de Holofernes. Que en esta obra también es interesante porque como llegó al museo no fue como la estamos viendo ahora. Entre las manos aparecía un jarrón. Entonces eso pues cambiaba totalmente el significado de la obra. Luego se vio que eso era un repinte y se vio que lo original era esta cabeza, que esto es lo que pintó el artista. Y al igual que Rembrandt, pues siempre jugando con esos contrastes tan claros de luces y sombras, ¿no? Con un fondo mucho más neutro. Vamos a mostrarlo. ¿Por qué una cabeza? Sí, porque cambiaba totalmente de significado, porque Judith tiene una connotación política muy clara. En este caso era, por ejemplo,
Bueno, y si os fijáis también lo pone justo en la cartela, si os fijáis en los colores que lleva Judith, pues son la bandera holandesa. Y estamos en una época de guerra contra el poder español. Entonces es una rebelión, ¿no?, contra el poder, que estaría representado por Holofernes. Pero además en estas salas de pintura holandesa destaca muchísimo el bodegón. Estas obras de Pieter Claes estas son obras en lienzo. Vamos a mostrar la cartela. Con ese magnífico tratamiento de las transparencias, cómo la luz refleja en el vidrio. Bueno, en el vidrio y en las diferentes texturas también. En la copa, incluso en las aceitunas. Una pena porque no se ve muy bien con la cámara del móvil. O este gallo de Gabriel Metsu. Que se puede ver como el artista ha pintado prácticamente una a una cada pluma. También con un fondo oscuro, muy sobrio. Que hace que destaque muchísimo el rojo de la cresta. Y vamos a dejarlo por hoy. Mañana continuaremos, seguiremos por este camino y llegaremos a las obras de los sentidos de Bruegel. Así que mañana continuamos con la pintura flamenca. La idea es hacer un paseo por estas salas. Si queréis profundizar en algún artista o algún cuadro en especial, os animamos a visitar la web del Museo del Prado. Vais a encontrar mucho contenido. También hay una línea del tiempo donde sitúa cada artista o cada cuadro pues en el contexto histórico de arquitectura, de literatura o política, ¿no?, del momento, que también sirve para hacernos una idea, ¿no?, de dónde estaba cada uno. Y mañana continuaremos con el resto de salas de pintura flamenca. Muchísimas gracias a todos por seguirnos.